Vamos a ver el tema 4, que es la hacienda pública. Vamos a ver las funciones del Estado. Las funciones del Estado se refieren a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva. Los recursos económicos se refiere o se entiende que son los bienes materiales e inmateriales que generan un valor al proceso productivo de una organización. Los diversos modos de procurarse recursos, pues la forma más eficiente es sobre los impuestos. Los ingresos de la Federación es la norma que establece anualmente los ingresos del gobierno federal que deben recaudarse por concepto de impuestos. La vía directa son las contribuciones propias, las que la administración fiscal recibe a través de los contribuyentes, llamados impuestos. La vía centralizada son las contribuciones recibidas por los organismos descentralizados, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda, la Comisión de Agua. El crédito público es el financiamiento que se otorga a personas o entidades consideradas como sujetos de derecho público. La propiedad de emitir moneda. La emisión de dinero es la creación de la moneda para que los agentes que participan en la economía, en este caso es decir el Estado, las empresas o las familias, puedan utilizarla en sus transacciones. Los impuestos, esos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales. Las aportaciones de la seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social. Contribuciones de mejora son las establecidas por la ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por las obras públicas, por ejemplo, una autopista, pero nosotros tenemos que pagar el peaje. La relación tributaria, la relación jurídica tributaria la constituye el conjunto de obligaciones que debe el sujeto pasivo y el sujeto activo, y se extinguen al crear el primero de las actividades reguladas por la ley tributaria. La relación tributaria, pues es la relación que tiene el Estado con el contribuyente. El objeto del tributo son los ingresos públicos, son un instrumento principal para la gestión gubernamental, y el gasto público presenta la prestación de los servicios públicos. El nacimiento de una obligación es en el momento en que una persona física o persona moral obtiene un ingreso o actividad empresarial. La determinación de la obligación fiscal. En el acto del presupuesto o del hecho, la medida de lo imposible y el alcance cuantitativo de la obligación. Las tarifas es la tabla de precios o derechos o impuestos que se tiene que pagar por la compra de cosas. El pago. En materia tributaria, el pago representa el cumplimiento total de una obligación. La compensación. Este tipo de extinción es dentro de un proceso de autoría que se da, en donde pues se compensan lo que son las cantidades. La condonación se considera una figura jurídica que permite a las autoridades fiscales el perdonar a los contribuyentes el pago total o parcial de alguna deuda. La prescripción, este es considerado como un instrumento extintivo de la obligación de ambas partes en el transcurso del tiempo. La cancelación, esta forma una extinción y se da cuando Hacienda Pública considera incosteable el cobro de ese impuesto. Ahora vamos a ver lo que es el tema 6, teoría de las contribuciones.
El derecho tributario. El derecho tributario es una rama del derecho financiero que se encarga del estudio y regulación de los tributos y de las obligaciones que de ellos derivan. Concepto de tributación. Es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una utilidad económica cuya justificación es la obligación o la obtención por el objeto pasivo. Base gravable. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto sobre las ventas, en este caso es el IVA. Tasa o tarifa es la cantidad de dinero que debe de pagar por concepto de impuesto en específico. Vamos a ver el último tema, que es el 7, el pago de la contribución y su efecto por incumplimiento. Concepto de pago. Este es un modo de extinguir la obligación a través del cumplimiento efectivo de una prestación debida. Elementos del pago. La extinción de la comprobación y los créditos fiscales. La obligación fiscal se extingue cuando el contribuyente cumple con la obligación y satisface la prestación tributaria o cuando la ley la extingue. El acreditamiento. El acreditamiento consiste en restar al impuesto acreditable la cantidad que resulte de aplicar los valores señalados en la ley, la tasa que corresponde, en este caso según sea el caso. La caducidad es la pérdida de derecho que tiene el fisco para comprobar el cumplimiento de la obligación fiscal. Prescripción y condonación. La prescripción es una forma de extinguir el crédito fiscal que puede ser a favor o en contra del sujeto pasivo y se origina a través del tiempo. La condonación es el acto por el cual Hacienda Pública renuncia al cobro de las deudas de los sujetos pasivos. La cancelación. Esta consiste en el castigo del crédito por insolvencia del deudor o incosteabilidad en el cobro de baja de la cuenta de crédito. Evasión o elusión fiscal. Es el incumplimiento del pago de un impuesto una vez que se ha caído en la situación que la ley señale como hecho generador de crédito fiscal mediante simulación o artificio. La evasión ilegal de pago. La evasión de impuestos, también conocido como evasión fiscal o tributaria, consiste en ocultar ingresos para pagar menos impuestos. La remoción y su ilicitud consiste en la sustracción legal en el que el pago del impuesto es una forma ilícita de eludir el pago del impuesto. Efecto de los impuestos que no se cumplen. La evasión consiste en eludir el pago del impuesto. No debe confundirse con la repercusión, en cuyo caso el impuesto lo paga un tercero. En la evasión el impuesto no se paga en ninguna forma. En conclusión, actualmente el derecho fiscal es un regulador de la actividad financiera, reglamentando los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Gracias.